Somos Manantial de Vida Eterna, una iglesia unida por un mismo propósito. Apasionados por Dios, sumergidos en adoración, llevando la palabra de Dios por toda Colombia. Extendemos el mensaje de salvación, intercediendo por las familias y la nación, realizando milagros y libertando a los cautivos en el nombre de Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Amén. Versículo 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir ¿qué? Mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Lea conmigo el versículo 19 en voz alta. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas, gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Y solo quiero leerle un versículo más que está en Isaías 43, versículo 18. Dos versículos, Isaías 43, 18 y 19. También lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice el profeta. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Amén. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Alguien aplauda la palabra de Dios en esta mañana. Algo nuevo. Amén. Siéntese por favor. Tenga la bondad. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Quiero predicarle rápidamente. No alcanzaré a desarrollar todo el bosquejo, pero hasta donde más alcancemos, quiero predicarle un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero que diga el título de esta palabra conmigo en voz alta. Diga: no es lo que quiero, es lo que necesito. Otra vez diga: no es lo que quiero, es lo que necesito. El pasaje que leímos en Filipenses capítulo 4 muestra algo que todo ser humano entiende, porque vivimos siempre en una lucha entre lo que queremos y lo que necesitamos. Yo quiero que mire esta foto. Si me ayudan en la pantalla, porfa. Quiero que mire esta primera foto y dígame ¿qué se le viene a la mente? Eso es un vaso de Coca-Cola. ¿A cuántos les gusta la Coca-Cola? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Ok, muy bien. Nos gusta, sobre todo imagínese usted estando en un calor. Por ejemplo, que usted esté por allá en Melgar, en Girardot, al mediodía, en la piscina, y alguien viene y le pasa a usted un vaso así, con hielito, Coca-Cola. ¿Se lo tomaría? Claro que sí. Ahora muéstrame la otra imagen. ¿Pero a cuánto les gusta el agua? Ay, sí, amén, pastor. Pero muéstrame la siguiente imagen. Mire esto. ¿Cuántos son dulceros como yo, que nos gusta el postre? ¿Sí? Levántela, hermano, estamos en la casa de Dios. No mienta, porque si no se va para el infierno. Entonces, nos gusta. ¿Cuántos después de que salgan de aquí se van a un buen almuerzo y un buen postre? ¿Bien? Sí. Pero ahora muéstrame la otra imagen. ¿Qué necesita más su cuerpo?
¿El postre o la fruta? Pero a veces, ¿qué nos gusta más, siendo sinceros? El postre. Yo sé que hay algunas hermanas muy espirituales que solo comen fruta, Dios las bendiga. Pero la mayoría de los demás nos gusta. Ahora la última imagen. Mires, santo Dios. Y yo que vine en ayuno, hermano, que el Señor toque a alguno de ustedes para que me invite a almorzar. ¿A cuánto les gusta así una buena hamburguesa, o un perro caliente, o una pizza? Pero ahora muéstrame la otra imagen. ¿Con cuál se queda? ¡Ay, con esta, pastor! Diga conmigo, no es lo que quiero, es lo que necesito. Y todos entendemos este principio porque muchas veces en la vida nuestras mayores luchas se debaten entre aquello que nos gusta, pero que no nos beneficia, y aquello que quizás no nos gusta tanto, pero que el cuerpo necesita. Y no solo en la comida, esto pasa en todas las áreas. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, lo leímos ahí. Y en Filipenses 4, en el versículo 11, mire lo que dice. Filipenses 4:11, Pablo dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y ahí dice el famoso versículo que nos gusta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aquí le está escribiendo a una iglesia que fue la iglesia que más lo apoyó económicamente hablando. Y Pablo, la carta a los filipenses que estamos leyendo, Pablo la escribe. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando la escribió? ¿Alguien sabe? Estaba en la casa, pastor, haciendo aseo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? En la cárcel, en Roma, preso, esclavo. ¿Y qué es lo curioso? Lo curioso es que la carta a los filipenses se conoce como la carta más alegre de todo el Nuevo Testamento. Es la carta donde el apóstol Pablo más usa la palabra regocijaos. Y vuelve y lo repite: alégrense, regocíjense. Y otra vez lo digo: regocijaos. ¿Cómo es que un hombre puede estar preso, encadenado, y aún así vivir una vida feliz, alegre? No quiere decir una vida libre de problemas, pero sí una vida donde el gozo del Señor era más grande que la dificultad por la que estaba viviendo. ¿Cómo es que Pablo puede escribir una carta tan alegre y tan gozosa desde una cárcel? Te vengo a dar la respuesta. Es porque Pablo aprendió que la vida no se trata de lo que nos gusta, sino de lo que necesitamos. ¿Y quién mejor que Dios para saber lo que tú y yo necesitamos? Y entonces Pablo le escribe a los filipenses y Pablo les dice: mire, estoy muy agradecido por la ofrenda que me enviaron. Enviaron a Epafrodito, ahí está un buen nombre para su hijo o su nieto, Epafrodito. Amén. Y Pablo le dice a la iglesia: gracias por enviarme al hermano Epra, pero lo que ustedes me enviaron, ojo, mire lo que dice Pablo. Pablo dice: estoy muy alegre porque suplieron mis necesidades, pero lo que me enviaron no lo necesito. ¿Cómo así, Pablo? Sí, o sea, estoy muy feliz que me hayan enviado esta ofrenda porque suplieron mi necesidad, pero pues no la necesitaba. Si yo fuera un hermano de la iglesia de Filipo, le digo: si no la necesita, devuélvanosla, mijo, que aquí sí la necesitamos bastante, el dinerito. Pero Pablo entendió un secreto en la vida, que Dios muchas veces nos da no lo que nos gusta, sino lo que realmente necesitamos. Y cuando Dios hace eso, cosas que nosotros pensábamos que necesitábamos, ya no las necesitamos. Pastor, es que estoy mal en mi vida, he tomado malas decisiones y
mis amistades, mis relaciones van mal, yo no sé por qué, he perdido muchos amigos o terminé una relación sentimental y es muy doloroso. Y yo hoy vine para decirte, tú has estado viviendo una vida creyendo que lo que tú necesitas es que la gente te ame y que la gente te valore y que la gente te aprecie. Por eso es que hay gente que se desmotiva en la iglesia o en el trabajo, porque el jefe nunca te reconoce, porque nadie nunca te da las gracias. Aún hay mamás que están dolidas porque sus hijos nunca te dicen gracias mamá por lo que haces por mí. Y como que tú dices, yo necesito recibir afecto de alguien, yo necesito que alguien me diga que yo valgo, que para alguien yo soy importante. Pero hoy yo vine para decirte, cuando te encuentres con Dios cara a cara, aquello que tú pensabas que necesitabas de la gente, ya no lo vas a necesitar, porque lo vas a recibir de Dios. Él es que te ama, Él es quien te valora, Él te aprecia, Él ve lo que tú haces para cada persona, Él ve lo que nadie más ve. Entonces cuando Él te da lo que necesitas, lo otro ya no lo necesitas, porque Dios te lo dio. Y Pablo encontró el secreto. Pero ¿qué tiene que ver eso con Isaías, el profeta que leímos de segundas? Porque el profeta Isaías le escribe a un pueblo que va a estar cautivo. Cuando el profeta Isaías escribe su profecía, el reino de Judá todavía no había sido llevado cautivo. Isaías profetiza algo que va a pasar en 200 años más adelante. Isaías le dice a la gente, Dios a través de Isaías le dice al pueblo: he aquí, yo estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Ojo, Pablo estaba preso en la cárcel cuando escribió la carta a los filipenses, estaba encarcelado, pero con un gozo profundo en su alma. Y aquí está Isaías escribiéndole a un pueblo que todavía no está en la cárcel, pero que va a estar en la cárcel en unos años. Iban a estar cautivos en Babilonia. Y aunque Dios confronta al pueblo con su pecado en el libro de Isaías, pero Dios también promete darles una salida y rescatarlos. Y entonces Dios le dice al pueblo: miren, yo estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo. No lo entienden, no lo conocen y dicen: yo abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pastor, me está confundiendo, no entiendo para dónde va. Aquí va. Dios me envió en esta mañana para decirte que cualquiera que sea tu circunstancia, Dios va a abrir un camino nuevo para ti. Amén, amén. Si usted no lo cree, yo lo creo por usted. Dios va a abrir un camino nuevo para ti. Ese es mi primer punto. Diga: Dios va a abrir un camino nuevo para mí. Dígalo en fe, diga: Dios abrirá un camino nuevo para mí. Pero ojo, mire lo que Dios le habla al profeta para que le diga al pueblo. Isaías 43:15. Yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. Pregunta: ¿cuándo fue en la Biblia que Dios abrió un camino en el mar para el pueblo de Israel? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo sacó de dónde? De Egipto. ¿Y quién era el líder del pueblo en esa época? Moisés. Entonces Dios lleva al pueblo a recordar el pasado y les dice: el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Entonces, ojo, Dios le dice al pueblo que va a estar cautivo. Dios le dice: yo quiero que no se olviden quién soy yo. Yo soy el Dios que les abrió un camino en el mar cuando los saqué de Egipto. Yo fui el Dios que hizo que Faraón los persiguiera con el único propósito de que cuando los carros de Faraón entraran al mar, se hundieran y se ahogaran. O sea, Dios es demasiado inteligente, mi hermano. Dios es muy pepo. Dios las sabe todas. Dios sacó al pueblo, abrió el mar rojo, el pueblo empezó a cruzar en seco. Faraón dijo: tenemos que perseguirlos. Y cuando los enemigos venían detrás del pueblo de Israel y entraron al mar rojo que estaba seco, Dios volvió las aguas a su lugar y se ahogaron todos los enemigos de Israel. Entonces Dios le recuerda al pueblo lo que él hizo. Pero mire lo que dice el versículo 18.
olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. A ver, Señor, me acabas de recordar lo que hiciste en el pasado, cómo nos abriste un camino en el mar, y ahora nos dice: no se olviden que yo soy su Dios, el que los saqué de Egipto. No se olviden que yo les abrí un camino en el mar, pero ahora olviden lo que yo hice en el pasado. Olvídense del pasado. Ya no se acuerden más. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer algo nuevo. Y mire, y nos dice más adelante, siga leyendo en el versículo 19, dice: estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En otras palabras, aquí está lo que Dios quiere que entiendas hoy. La razón por la cual Dios le dijo al pueblo: esto fue lo que yo hice, ahora olvídenlo, es porque Dios quería decirle al pueblo: no me olviden a mí, que fui el que los saqué, pero necesito que olviden cómo fue que los saqué, porque el nuevo camino que voy a abrir no va a ser igual al anterior. El camino de Egipto fue un camino donde yo abrí el mar. Este nuevo camino no abriré el mar. En este nuevo camino abriré el desierto y haré que ríos broten en la soledad. En otras palabras, en el pasado, cuando los saqué de Egipto, el agua era tu obstáculo. El agua fue lo que yo tuve que abrir para que ustedes cruzaran en seco. Hice un camino en el mar, en el agua. Ahora yo voy a hacer un camino en el desierto, y en lugar de quitar el agua, lo que voy a hacer es darles agua. ¿Por qué? Porque lo que en una temporada fue tu obstáculo, en otra temporada será tu bendición. Alguien lo tiene que entender. Mire. No se emocione tanto, póngale. No, mentiras. Grite, aplaude, haga lo que quiera. Pero mire, lo que en un tiempo tú orabas para que Dios quitara, y quizás lo hizo, puede ser que en este nuevo tiempo al cual Dios te va a introducir, lo que antes para ti era un problema y un obstáculo, se volverá el mecanismo que Dios va a usar para rescatarte. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, cosas que antes para ti eran un problema, Dios las cambiará, y en este nuevo camino que Dios va a abrir, no va a ser como el anterior, va a ser diferente. Y lo que antes era tu barrera se volverá tu bendición. En otras palabras, hubo una época donde tu mayor barrera era conseguir trabajo. No te daban trabajo en ningún lado y pasaba la hoja de vida y nada. Estabas más salado que quién sabe qué. En esta nueva etapa no te dejarán de llamar y de llamar. Tendrás tanto trabajo que tendrás que decir: no puedo, qué pena, pero no puedo. Es que, porque se va a volver lo que antes era un problema, se volverá tu más grande bendición. No sé si me estoy entendiendo. Antes, Señor, quítame esto. Ahora Dios va a usar eso para bendecirte. Diga: Dios abrirá un camino nuevo. Pero necesito que entiendas lo profundo que es eso, porque no esperes que Dios haga las cosas como las hacía antes, de la misma forma, porque no lo va a hacer. Va a ser diferente. Entonces diga conmigo: nunca olvidaré la fidelidad de Dios. Diga así. Dígalo otra vez. Diga: nunca olvidaré la fidelidad de Dios. Diga: pero sí me olvidaré de la forma como Dios lo hizo. Yo sé que le cuesta. Dígalo otra vez. Diga: nunca olvidaré la fidelidad de Dios, pero sí me olvidaré de la forma como Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque el pueblo, Isaías le está escribiendo a un pueblo que va a estar cautivo, y lo que Isaías quería que el pueblo entendiera es que Dios ya no iba a levantar a otro Moisés. Ya no iba a haber otro Moisés. Pero como un día Dios levantó a Moisés, lo más fácil era que el pueblo dijera: ay, busquemos un Moisés rápido. Moisés, hermano, ¿usted cómo se llama? Moisino. Bueno, eso es cercano, venga para acá y sea el Moisés de este pueblo.
El pueblo pudo haber pensado que Dios lo iba a librar de la misma manera que lo hizo en el pasado. No, Dios lo iba a hacer de otra manera. Por eso es que Dios les dice: estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo y ustedes no se han dado cuenta, porque ustedes están esperando que yo lo vuelva a hacer de la manera que lo hice en el ayer. No, yo lo voy a hacer de otra manera. Quizás en el ayer Dios te sanó cuando un pastor vino y puso la mano sobre ti, pero no quiere decir que ahora Dios lo tiene que hacer igual, porque Dios nunca se casa con un método. Porque si Dios usara el mismo método, nosotros dependeríamos más del método que de Dios. Y hoy yo vine para decirte: no te aferres a la forma como Dios opera, aférrate a la fuente que es la que opera. A Él, a Dios. Como Dios lo quiera hacer, será diferente en cada situación, pero será un camino nuevo. Un camino nuevo. Número 2, y aquí termino. Lo segundo que quiero que entiendas, y ahora sí voy a conectar los dos pasajes. No solo Dios abrirá un camino nuevo para ti, sino que número 2, personalice este punto, dígalo: Dios no me llevará a donde yo quiero, sino a donde necesito estar. Otra vez dígalo: Dios no me llevará a donde yo quiero, sino a donde necesito estar. No tenemos el tiempo para leer el pasaje, pero se lo voy a contar. La razón por la cual el apóstol Pablo, estando preso, se siente tan alegre es porque Pablo vivió. Imagínense, Edwin, Pablo vivió en carne propia lo que era que Dios abriera un camino nuevo, pero de otra forma. Y esto es tan profundo y solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Mis palabras se quedan cortas para explicarte esto, pero lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu ministerio, en tu trabajo, va a ser tan nuevo que el hecho de que Dios lo hizo nuevo será lo que en el futuro te mantendrá alegre y agradecido. Y a pesar de que estés en una situación difícil como Pablo no murió la muerte que nosotros hubiéramos querido tener. Pablo no murió en su casa feliz, acostado de anciano. No, Pablo murió preso, perseguido, malentendido por el Imperio Romano. Pero Pablo murió con alegría, con gozo. Él supo que había cumplido el propósito, porque él entendió que Dios siempre te va a dar no lo que quieres, sino lo que necesitas. Y eso te va a llevar a vivir una vida contenta y feliz, que aunque no lo tengas todo materialmente hablando, pero tienes a Dios y Él te da todo lo que necesitas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Por qué? Ojo. ¿Por qué Pablo pudo hacer semejante declaración? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es porque aprendí que aunque Dios me cambie las reglas del juego, aunque Dios en una época me dé abundancia, en otra época me dé poquito, en escasez, aunque Dios en una época me tenga con 3 carros, en otra época me toca coger cheto porque no hay más, sin importar la época en la que Dios me tenga, Dios sabe lo que yo necesito. Y mi vida no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que yo necesito. Y Dios me lo da. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Entonces mire, hermano, esto es tan profundo. Pablo sabía lo que era que Dios abriera un camino nuevo, diferente al anterior. Por eso escribió la carta a los Filipenses con tanta alegría, aunque estaba preso. Porque resulta, no tenemos el tiempo, pero se lo voy a contar. Usted después vaya a su casa y lo lee para que verifique que su pastor no le dijo alguna mentira. En Hechos capítulo 16, Pablo ya acababa su primer viaje misionero y empezó su segundo viaje misionero.
ojo, ya había acabado su primer viaje y iba a empezar su segundo viaje. Y la tentación más grande era creer que el segundo viaje iba a ser igual que el primer viaje. Porque en el primer viaje Pablo visitó algunas ciudades, fundó las iglesias, después se fue al concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y cuando salió del concilio dijo: yo necesito hacer otra rondita por las iglesias que ya planté y visitarlas y confirmar a los hermanos, dice la Biblia. Y entonces cogió a un hombre llamado Bernabé y iban, pero tuvieron una pelea, porque hasta en los ministros de Dios hay peleas. Y entonces se pelearon, se dividieron, y Pablo tomó a Silas y a Timoteo y se fue. Y dice la Biblia en Hechos 16 que Pablo quería ir para Asia, pero el Espíritu Santo no lo dejó. Así dice la Biblia. Y entonces dice que fue para Bitinia y el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y yo me imagino a Pablo diciendo: pero Señor, ¿qué está pasando? Estoy predicando tu palabra, estoy visitando las iglesias, estoy haciendo lo que me llamaste a hacer. ¿Por qué no me dejas ir a donde yo quiero ir? Y el Espíritu Santo no lo dejó y no lo dejó y no lo dejó. Si usted ve el mapa, es como que Pablo empezó aquí, literalmente. Es como que Pablo empezó aquí y empezó a caminar, quería irse para Asia y el Espíritu Santo no lo dejó. Entonces Pablo empezó a caminar por aquí, y cuando llegó aquí el Espíritu Santo le dijo: no, aquí tampoco es. Y entonces empezó a caminar por aquí, y de repente llegó aquí a una ciudad que se llamaba Troas. Y Pablo llega ahí, Pablo no sabe qué está pasando. Diga conmigo: Dios estaba abriendo un camino, pero diferente al anterior. Y quizás Pablo no sabía muy bien, y entonces tuvo una visión de un varón macedonio que le decía: ven y ayúdanos. Pablo dice: listo, nos vamos para Macedonia. Lucas se sube al equipo ministerial, Lucas los acompaña y se van para Macedonia. Pero Macedonia era una región, no era una ciudad. Era como decir Antioquia o Cundinamarca o Boyacá. Era como un departamento, era toda una región. Pablo: ¿y para dónde vamos? Ni idea, yo vi fue un tipo de Macedonia. Llegaron a Macedonia y terminaron en la ciudad más importante de aquella región, llamada Filipo. Y aquí va. Cuando Pablo, siempre que llegaba a una ciudad a predicar el evangelio, Pablo siempre llegaba a la sinagoga de los judíos, y ahí empezaba a predicar. Así le pasó en Corinto y en otras ciudades. Pero cuando llegó a Filipo, no fue a la sinagoga. ¿Sabe por qué? Porque no había. ¿Sabe qué se necesitaba para que hubiera una sinagoga? 10 judíos. No jodidos, mi hermano, no, escuche bien, judíos. Si es que hay hermanitas que ya no oyen bien, entonces el pastor fue grosero. No. Tenían que haber 10 judíos para levantar una sinagoga. No habían ni siquiera 10 judíos en Filipo. Y entonces dice la Biblia que Pablo se va al río, al lugar de oración, y se encuentra con una mujer llamada Lidia. Y me imagino cuando Pablo llega a ese lugar, dice: ya entendí por qué Dios no me dejó ir a Asia. Porque aunque yo quería ir a Asia, la verdadera necesidad estaba aquí en Filipo. Ojo, escuche esto, le va a volar el cerebro igual que a mí. Pablo fundó la iglesia en Filipo, y la iglesia en Filipo se volvió la primera iglesia en el mundo occidental. En otras palabras, usted y yo estamos hoy aquí, nosotros somos del mundo occidental. Usted y yo estamos hoy aquí porque hubo un día que Dios a Pablo le cambió las reglas del juego y no lo dejó ir a donde quería ir, lo envió a donde necesitaba ir. Y Pablo llegó a Filipo y fundó la iglesia en Filipo. Ojo, escuche. Y no solo fundó la iglesia en Filipo, sino que la iglesia en Filipo fue la que más lo apoyó económicamente en todo su ministerio. Por eso les escribió la carta diciéndole: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ustedes me han bendecido a mí. Escuche. La iglesia que se fundó en el lugar a donde Pablo no quería ir fue la iglesia que lo apoyó
cuando más lo necesitó. Porque Dios abrió un camino donde no lo hay, pero no es el camino que tú quieres, es el camino que tú necesitas. Alguien aplauda la palabra, alguien aplauda la palabra. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Vamos, decláralo. Dios va a abrir un camino nuevo para ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Muchas veces el camino que tú no quieres coger es el camino que Dios necesita que cojas para cumplir el propósito que tiene en tu vida. Porque escúchame, se equivocó aquel escritor que dijo: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es cuento, mi hermano. Si hay un camino, es el que Dios va a abrir, pero será diferente al que abrió en el pasado. Y vengo con mucha fe y convicción en mi corazón que en estos días y de aquí a que termine el año, Dios va a abrir un camino totalmente nuevo. La pregunta es si tú estarás dispuesto a transitarlo aunque no quieras, porque no es lo que quieres, es lo que necesitas. Y solo Dios sabrá lo que quizás Pablo vio como un desvío, Dios lo vio como un destino para que tú y yo hoy tuviéramos el evangelio. Filipo fue la primera iglesia en el mundo occidental. Y fue el producto que Dios desvió a Pablo del camino que Pablo quería coger. Y muchas veces estamos tan aferrados al pasado y al ayer que nos perdemos lo que Dios está haciendo hoy. Pero eso no te va a pasar a ti. Hoy con esta palabra el Espíritu Santo abrirá tus ojos. Y cuando Dios te empiece a guiar, y habrán momentos incómodos, habrán momentos que tú dices: Señor, me está costando obedecer porque es que no veo la promesa, no veo que las cosas se estén dando. Entenderás que no es por vista, es por fe, y el camino por el cual Dios te va a llevar será el único camino que te llevará al propósito que Dios tiene contigo. Levanta tus manos y adora a Dios. A hoy mismo puertas se están abriendo. Mientras tú adoras a Dios, hay un camino nuevo. Hay un camino nuevo en tu matrimonio. Hay un camino nuevo en tu familia, en tus finanzas. Hay un camino nuevo. Hay un camino nuevo. Hay un camino nuevo. Dios está abriendo un camino. Gracias por haber estado con nosotros. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.soymanantial.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Livestream.